Hola, buenas tardes, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. ¿Dónde te lo dejo? Gracias. Hola, ya empiezo a ver nombres por ahí. Voy a dar un minutito para que quienes están intentando incorporarse a nuestra reunión vayan accesando. Un minutito. Bueno, pues vamos saludándonos, qué gusto, y empiezo a ver los nombres de las personas que nos acompañan. Estaremos charlando sobre mi novela Destierros. Y bueno, pues primero que nada quiero dar las gracias a las personas que han vuelto este encuentro posible. Muchas gracias a Fernanda, muchas gracias a Azul, muchas gracias a Michelle de Las Bien Chicles que me están apoyando. Gracias también a mi casa editorial Penguin Random House y a este proyecto de Quédate en Casa, en donde los autores hemos estado compartiendo desde casa lo que nos gusta hacer. Por supuesto también gracias a Vero Flores, mi agencia literaria, y las personas a quienes más quiero agradecer hoy pues son a todos los lectores, a todos los clubs de lectura, a los coordinadores de clubs de lectura que se sumaron a este reto Destierros que inició el 2 de abril, en donde consistía precisamente pues en leer la novela en un par de semanas, ¿no? Me dio mucho gusto saber la respuesta y también ir recibiendo los mensajes de las personas que me iban escribiendo, incluso unas terminaron su lectura hoy o que terminaron ayer o antier. Entonces muchas gracias a todos ellos. Y bueno, pues hoy estamos aquí en este reto. Quería comenzar diciendo un poquito que pues para las personas que nos dedicamos a creación, ya sea la pintura, la fotografía, la escritura, la arquitectura, nosotros realmente pues trabajamos precisamente en estos estados como de cuarentena o de quedarnos en casa. Por supuesto que nos nutrimos de lo que está en la calle, de lo que está sucediendo afuera en la realidad, en la historia, en el día a día, en los diálogos, en las conversaciones, pero para nosotros siempre es muy importante después este resguardo, esta cuarentena, quedarnos en casa, que no es nada más quedarnos entre cuatro paredes, sino quedarnos en un resguardo propio, en mirar un poco hacia adentro, darnos ese tiempo de reflexión y poder desde ahí crear. Entonces, bueno, a lo largo de esta cuarentena en donde ya llevamos un poquito más de un mes, quienes a esto nos dedicamos, pues nos hemos dado a la tarea un poquito de compartir esto que nos apasiona con otros lectores. También quienes nos dedicamos a esto muchas veces estamos en la docencia, entonces pues ha sido un reto también seguir conectándonos con las personas a través de plataformas digitales y transmitir ese gozo y esa reflexión y ese encuentro con uno mismo que nos trae la lectura. Entonces, bueno, una de tantas actividades que hemos estado haciendo, pues involucra ahora este chat live que yo hago por primera vez.
sé que no será la última porque muchas cosas que estamos aprendiendo en la cuarentena están llegando para quedarse y una de ellas pues creo que es precisamente esto de los chats lives y de los Zooms y de tantas cosas que estamos haciendo. Bueno, pues no sé, estoy viendo que ya están algunas personas conectadas. No sé si alguien quiere mandar alguna pregunta o si empiezo yo a platicar un poco sobre la novela. Si quieren, puedo hacer yo una introducción. Hola, estoy viendo ahí personas que me saludan. Ok, bueno, veo que todavía no hay preguntas, entonces comenzaré yo platicando un poco sobre cómo llego yo a esta novela que se llama Destierros. Esta es una reunión, lo repito, para quienes ya leyeron la novela. Entonces sé que al rato estarán haciendo algunas preguntas relacionadas con la historia. Para quienes no lo hayan leído aún, pues a lo mejor puede ser un poco spoiler o desconcertante y sin embargo les invito a que se queden. Entonces, bueno, pues comenzaré platicándoles un poco. Yo empecé a escribir siendo muy jovencita, estando en secundaria. Tuve la fortuna de tener una maestra de español y una mamá y una familia que se dieron cuenta pues que yo tenía esta inquietud y la suma de esas dos cosas, que sigue siendo muy vigente, me llevó a que en secundaria participara en un taller de creación literaria al que fue invitado mi colegio y me mandaron y yo tenía que escribir algo. Y entonces, después de haber sido una niña que tocaba el piano como Julia y una niña que leía mucho, por primera vez me tuve que enfrentar a esta página en blanco y entonces a ver qué podía hacer yo, porque uno de los requisitos era que tenías que llevar algo escrito, de manera que hice algo que mi papá me aconsejó en aquel entonces y me dijo: escribe de lo que tú sabes, algo que te sea familiar. Y entonces, estando yo en secundaria, estudiaba en aquel momento, a ver, me están diciendo por ahí algunas personas que no me ven, personas que no pueden entrar. Entren a mi página. Ya, pero veo otras personas que sí. Ay, bueno, espero que no tengan problemas aquí en vivo. De manera que yo empecé a escribir cuento. En aquel entonces yo estaba en secundaria, tenía 13 años y estudiaba música en la Escuela Superior de Música y Danza que está presente en Destierros, la que está en el Obispado en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues era un edificio antiguo, como muy misterioso. Y precisamente a esa edad a mí me gustaba estudiar, leer historias de misterio, historias como de detectives, y eso fue lo que yo fui armando con aquel primer cuento. Y hubo una Semana Santa, precisamente hubo una especie de encierro como este que estamos viviendo, y entonces en esa semana yo me di a la tarea de escribir este cuento y fue la primera vez que escribí algo. Mi papá le puso el título, porque a mí esto de poner el título como que no se me daba mucho. Tenía un título súper rimbombante que se llamaba Plagio de una ejecución, pero precisamente era la historia de una chavita que estudiaba el piano en esta escuela y que había tenido pues una serie de misterios por resolver. Posteriormente, bueno, seguí escribiendo y una vez que tenía 17 años, entre la preparatoria y la carrera, había muchas cosas que me gustaban. Y entonces es la edad esta en la que, estoy viendo ahora sí que siguen entrando, espero que ya no haya problema, esta edad en la que uno tiene que definir. Y para quienes pintan y hacen fotografía y componen música y bailan o hacen investigación de ciencias, se van dando cuenta que sus profesiones pues son una manera de mirar el mundo, y eso era algo que yo percibí, me di cuenta a los 17 años, y tengo un testimonio porque a partir de entonces, en unas vacaciones, empecé a llevar unos cuadernos de escritura. Y entonces, en estos cuadernos de escritura,
dije, bueno, pues esto va a ser como quien va todos los días al gimnasio y estira sus músculos, y entonces algún día va a poder correr un maratón o va a poder correr un medio maratón, un entrenamiento. Y entonces en estos cuadernos empecé a apuntar las cosas que sucedían o las cosas de las que yo podría escribir. Y hay un testimonio de julio de 1991 en donde yo pongo que pues a mí me parece que esa es la manera en que a mí me gustaría vivir esta vida, a la cual no tenemos la posibilidad de ir a la función final. Nuestra vida, pues como ya lo dijo Milan Kundera y tantos más, pues es una especie de ensayo general. En un ensayo general que metemos la pata y que nos sale bien y que nos sale mal, pero que no tiene posibilidad de una segunda oportunidad. Muy bien, ya los que no podían entrar, ya voy viendo aquí sus mensajes que ya están dentro. De tal manera que así fue como yo a los 17 años asumí que yo quería hacer esto y que esto me traía un gozo, pues en una ciudad como Monterrey, que es muy poco común que alguien estudie letras. También era poco común en aquel entonces que alguien estudiara música. Hoy en día es algo que está en los currículums de los colegios. Pero en eso me gustaba muchísimo, me gustaban otras cosas, por supuesto, también. De manera que, aquí estoy leyendo, de manera que lo que yo fui escribiendo a lo largo de los primeros años de mi escritura tendía mucho al cuento, al género de cuento. Entonces entré a la carrera de letras españolas en el TEC y seguí escribiendo. En la prepa pues escribía lo que muchos chavos y chavas de prepa escriben hasta hoy, pues ciertas reflexiones, algunos poemas, algunos cuentos, y en la carrera lo seguí haciendo consistentemente. Empecé a participar en algunos concursos, empecé a hacer mis primeras publicaciones y siempre en el género del cuento. Así, siendo alumna todavía de la carrera, publiqué mi primer libro, que se llama Tiempos de Arcilla, algunos de ustedes lo conocen, y después publiqué, siendo alumna también todavía de la universidad, el libro Ciudad Mía. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo cerquita. Algunos de ustedes también ya lo conocen. Esta no es la edición original, era otra edición. ¿Y a qué voy con todo esto? Que lo que yo hacía era cuento, era como el género que a mí me daba como mi aliento natural. Sucede para quienes escribimos que nos llegan cosas de la realidad, nos suceden, y a veces no nos damos cuenta que esas cosas llegan y se instalan dentro de nosotros como una pequeña semilla que a veces decide no irse, se queda por ahí. Y no sabemos en qué momento va a cobrar vida, en qué momento va a querer desarrollarse, en qué momento va a cobrar una vida propia. Es como una pequeña fantasma o una sombra o una semilla. Y sin embargo, hay cosas que se van, pero hay cosas que se quedan y que persisten y que buscan su manera de salir. Y por supuesto, a veces uno no sabe si la manera de salir de eso va a ser un poema o un cuento para niños o un cuento corto o una novela. Pero eso no es un acto consciente, no es un proceso, es algo que se va cocinando y se va madurando. De manera que estoy haciendo este recorrido porque ahora, 25 años después, me doy cuenta que siempre he estado escribiendo lo mismo. Cuando publiqué Tiempos de Arcilla, era un libro dividido en 3 partes que yo estructuré como si fuera un recital musical. Como yo era alumna de la escuela de música, entonces dije, pues así lo voy a hacer. La primera parte es una narrativa, que por cierto era muy experimental, y luego en medio una parte poética, y luego seguida de otra parte de narrativa. Y entonces para mí era como un recital musical, ¿no? La música, y en medio era como el intermedio. Y el segundo libro que escribí, Ciudad Mía, lo hice con un apoyo del Centro de Escritores de Nuevo León, con una beca, y es un conjunto de 7 cuentos, que está por aquí, y precisamente en ese momento me interesaba algo que les voy a comentar porque tiene mucho que ver con destierros. Tengo un amigo
Cristóbal López, que algunos de ustedes lo conocen y han tomado cursos con él, historiador de la universidad, que en aquel momento se estaba dando a la tarea de registrar algo que estaba por extinguirse. En los 90s quedaban las últimas generaciones de personas que crecieron como nosotros, con 3 o 4 canales de televisión, y como había 3 o 4 canales de televisión, los niños y los jóvenes andábamos en la calle, en los parques, en los terrenos baldíos, y algo muy importante, escuchábamos las historias que nos contaban los abuelos y las abuelas, y ellos contaban las historias pues que les habían contado sus abuelos, y así consecuentemente durante cientos de años quizá. Y algo muy curioso que estaba estudiando Juan Cristóbal en ese momento en particular era que había historias que estaban siendo contadas por última vez. No quedaban más que 2 o 3 personas que las recordaran, que las supieran. Y lo más curioso es que en estas historias había como algo que se estaba entretejiendo, como uno de tantos hilos. Tenía que ver con una tradición indígena del noreste de México. Y en los 90s nosotros teníamos un mito autoconcebido como regiomontanos o como norteños o norestenses, en donde había mucha esta idea de progreso, de mirar hacia adelante, pero como aquí no hay una cultura indígena que haya quedado visible con estructuras arquitectónicas, que haya quedado visible, quizá en algunas estelas, las tribus y los grupos que estuvieron aquí antes, que fueron miles y miles de personas, que tenían muchas lenguas y tenían su cocina y sus costumbres y todo, eran nómadas. Entonces, quizá por eso en este mito de construcción del regiomontano, esto estaba hecho un poco de lado. Y Juan Cristóbal dijo, sí, en los mitos y en las leyendas de las brujas que se cuentan, están también historias que llegaron del Nuevo Mundo, de allá del Antiguo Mundo, de España, pero también están unas historias que pertenecen a los mitos indígenas del centro de México y se han entreverado. Y entonces a mí me parecía que en esta ciudad mía, que este territorio nuestro había sido concebido de esa manera y que había un pasado nebuloso, borroso, que no estábamos reconociendo. Les estoy platicando eso porque luego mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué pusiste a los rarámuris aquí? Y este tema de los rarámuris, que también me parece que es una raíz que se ha ido borrando como algo neblinoso, tiene origen, este libro se publicó en el 98, yo lo hice con una beca en el 93, 94, por ahí cuando yo tenía como unos 20 años, y sin embargo ya me inquietaba mucho esa raíz que está a punto de extinguirse. Entonces, bueno, en este libro hubo muchas cosas que están en la novela. Aquí hay una Mariana. Si alguien leyó aquel cuento que se llama Ven por Chile y Sal, que tuvo la suerte de quedar ganador en Frankfurt en el 95, la primera línea dice, a Mariana no la volvimos a ver. Y quienes ya leyeron Destierros, que supongo que son la mayoría de los que están por ahí, pues sabrán que a Mariana no la volvimos a ver porque es la gemela que ya no está, la gemela de Julia. Aquí también hay, no nada más aquí, desde el primer libro hay también un hermanito enfermo, también hay una crítica a la sociedad de apariencias, también está la canción de cuna en un cuento que se llama Huecos de Otoño, que está en el primer libro, esta canción de Señora Santana. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Yo no me había dado cuenta de esto y cuando uno escribe no es consciente de ello, no está pensando en eso. Es algo que pertenece un poco al terreno de la intuición. Y sin embargo, cuando terminé Destierros, me di a la tarea de leer aquellos cuentos que están publicados o que no está publicado y me encontré con esa sorpresa. Por ejemplo, me encontré como en Tiempos de Arcilla hay un cuento sobre unas gemelas y una vive en Monterrey y la otra vive en Jiménez, Chihuahua, y cómo una muere en un accidente de carretera.
Y bueno, por supuesto yo jamás he tenido una gemela, porque luego de pronto piensan que yo soy Julia. Claro, para escribir el libro yo fui Julia y hay mucho de Julia en mí, pero bueno, no es una autobiografía, por supuesto, es una novela. Entonces, bueno, posteriormente algunos saben que empecé a escribir libros para niños. Tengo 4 libros para niños publicados y en esos libros también pueden encontrar a la abuela que está en destierros, pueden encontrar a Paco en el cuento que se llama Mi hermano Paco, pueden encontrar el gusto por la música en El encargo de Fernanda, pueden encontrar al padrino Florencio, que es este bibliófilo que ama los libros que salen de destierros y que efectivamente yo tengo a mi padrino de bautismo, pues era Florencio y vivía en Jiménez. Por supuesto que a la hora que convertí este entorno para niños, pues lo convertí en Polvorín de los Nogales, porque pues el pueblo donde nació mi padre, que es Jiménez, Chihuahua, es un lugar en el desierto norteño y es un lugar con muchísimos nogales. Y en el caso de la novela, inicialmente tenía este nombre ficticio, pero de pronto me dio esta nostalgia que sentimos muchos, que descendemos de personas que han emigrado de estos pequeños pueblos en Tamaulipas, en Coahuila, en todo el territorio de las Américas y de Europa, y porque es una tendencia global, en donde nuestras familias quizá vienen de otros poblados más pequeños, en donde hayan vivido 200 años, 250 años la familia, y de pronto todos van saliendo de ahí por búsqueda de oportunidades a las ciudades grandes. También en el siglo XX, obviamente, porque las ciudades es el espacio en donde se privilegian las empresas, la tecnología, el estudio, los hospitales, la ciencia, y de pronto la gente va dejando los poblados pequeños. Y entonces se van quedando también en vías de extinción. He ido a muchos clubes de lectura y quizá el 60% de las personas no son, por ejemplo, originarias de Monterrey. Me dicen, es que esta historia es la historia de mi familia. Y no es Jiménez, a veces es Jiménez, a veces son otros poblados. A ver, aquí estoy viendo unas preguntas, que en algunas cosas como, ay sí, no, ha sido genial asistir, no sé, quizá unos 20 encuentros con grupos de lectura y encontrar estas afinidades que los personajes que yo hice como una ficción tienen con cada uno de los lectores. Ahorita me están diciendo, porque hay personas que me han dicho, sabes que yo tuve una hermana que falleció. Una vez, por ejemplo, asistí a un club de lectura en donde quizá 4 de 10 lectoras eran gemelas, ¿no? Entonces me hablaban mucho de esta relación entre los cuates o las gemelas. Mucho también estas personas que han dejado su lugar de origen y de pronto sienten esto que Julia narra de salir del pueblo, pero para siempre, con el pueblo dentro. Es como un cordón umbilical largo que no termina de cortarse. Hay muchas cosas que hay gente que me ha contado también, por ejemplo, accidentes de carretera que cambian las historias de la familia. Otros lectores me han contado recuerdos en su familia, por ejemplo, de la figura de Pancho Villa. Entonces, es increíble. No se diga de los procesos en que vamos tomando decisiones, que va recorriendo Julia en esta novela. Aquí estoy leyendo. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, yo aquí me sigo. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí me están preguntando que si descubrí algo nuevo de mí al escribir la novela. Sí, yo creo que toda obra creativa es un proceso de razonamiento, por un lado, pero principalmente de la creatividad, la intuición, tal. Y eso muchas veces nos lleva a andar por caminos que finalmente terminan por ser más certeros
que la razón pura. De manera que en este proceso que voy a seguir contando y lo voy a enlazar a esa pregunta, es que para el 95, que es el año en que yo terminé mi carrera, que tenía 21, 22 años, tenía estos 2 libros de cuento y de pronto pues en el verano del 95 en mis cuadernos de escritura hay un testimonio en donde yo estaba estudiando fuera, me toca presenciar pues una detonación de una bomba en un metro 15 minutos después de que yo había salido, tal como está en Destierros, eso se cuenta aquí. Esa nota es una nota real. Yo estuve efectivamente ese 25 de julio del 95 en París y entonces, claro, yo me di cuenta que para contar la historia de un personaje latinoamericano femenino que tuviera una raíz, que tuviera que ver quizá con los rarámuris o con lo indígena, pero que quisiera fusionar la música y que contara ya estas contradicciones y violencias de la gran ciudad y de esta Francia que todavía vivía como en los estertores de la guerra de Argelia con el terrorismo, estos encontronazos que se preveían ya entre Occidente y el mundo del Islam mucho antes de la caída de las Torres Gemelas, pero que eran súper evidentes, y sin embargo en un marco de una ciudad como París, que es donde yo desarrollo esta historia, en donde pues se contrapone, porque París para Julia es la ciudad de la música, del desarrollo profesional, por supuesto es el momento en que se encuentra con David Liebman, que refleja la pasión y el amor en su vida, bueno, uno de ellos. Y sin embargo, están las detonaciones y está la violencia y hay dolor y hay separación. Entonces, la novela, de alguna manera, una y otra vez, va presentando estas contradicciones. Entonces, bueno, en 1995 hago un esquema de una novela que quiero hacer. Lo tengo por escrito. Están todos estos ingredientes que siguen a la fecha y que ya los mencioné. Y empiezo a hacer mis intentos, mucho tenía que ver con el Requiem de Mozart, con estos bombazos, con esto que ya mencioné de lo latinoamericano, lo indígena y lo cosmopolita y la violencia. Y sin embargo, respondiendo a aquella pregunta, no le archivo la historia. Muy bien, está muy buena pregunta. Y sin embargo, la novela, como bien saben, tardó muchos años. Fue como una novela que se fue cocinando dentro de mí, que salió quizá a pesar de mí, porque es una novela, como ustedes pudieron ver, que trata de alumbrar los claroscuros. Es una novela que habla de las cosas que no tienen palabras para nombrarlas, tanto en la historia oficial como lo que sucede bajo la piel del personaje Julia, o lo que sucede atrás de toda esa historia de 4 generaciones de Elena. Son puras cosas de las que nadie habla, que están fuera del canon. Una señora que está hablando en un asilo, que es una señora muy sencilla, es una mujer un poco senil, que se le va la onda, y está narrando una historia de 4 generaciones de mujeres. Como ustedes vieron, la portada tiene una página en blanco. La novela quiere poner en palabras lo que ha sido silenciado, lo que no ha sido dicho. Aquí me están haciendo una... bueno, entonces, volviendo a la pregunta que me decían, que si me llevó a descubrir algo de mí misma, pues sí. Y quizá cuando uno está creando no lo está descubriendo porque uno tiene que aflojarse y escribir lo que quiere ser dicho, eso que está ahí y que es invisible, pero que quiere cobrar y quiere construir algo que sea tangible. Y quizás sí, una vez que uno ha pasado este proceso y uno lo lee, y entonces sí, por supuesto que uno descubre cosas de uno mismo y de su familia y de tantas cosas. Hay una pregunta, ya se me fue, una que me decía de mi interés por la historia. Sí, me fascina la historia. De hecho, en el 2013
fue cuando yo tomé la decisión de escribir ya esta novela o tirar todo lo que había ido almacenando y dejarlo ahí en el olvido, porque precisamente llegaban otras historias que ya querían ser contadas, como una novela en la que estoy trabajando ahora. Y entonces me di a la tarea de construir una narrativa que hable de eso, de la vida cotidiana, de personajes comunes y corrientes como nosotros, no de buenos y malos, no de asesinos y ladrones, no de víctimas, sino de vidas que oscilan entre la vida cotidiana como somos las personas comunes y corrientes. De eso quería yo hablar, y también de las cosas que no se quedan registradas, como por ejemplo las vueltas que hace una señora, una ama de casa, ¿no? O ciertas cosas que se piensan o ciertas cosas que se recuerdan. Por ejemplo, en la historia de Elena, pues historias que ya pasaron. Y entonces para mí era un reto cómo construir una novela con material que no es una aventura, que no es algo policíaco, que no es que no presenta estos opuestos, sino cómo tejer y dejar plasmado pues esas pequeñas cosas que hacen que nuestra vida tenga sentido o que no lo tenga, pero que son pequeñas decisiones, pequeños puntos de vista. A ver, estoy aquí. ¿Cómo es que la vida es a través de Julia y Elena con H? Es que no sé si estoy leyendo la pregunta completa. ¿Cuándo sabes que el libro tiene fin? Es decir, el final. A ver, voy a picarle aquí tantito. Aquí estoy viendo. Aquí me voy a regresar un poquito. A ver, me pregunta Enriqueta Ramírez que por qué escogí el nombre de Julia. Es muy interesante. Julia se llama así, quizá desde hace unos 18 años. No sé, de pronto cuando uno está escribiendo, uno ensaya, bueno, y si se llamara Eva. Un tiempo pensé que podía llamarse Eva, que tenía que ver como el origen. Y entonces escribía con Eva, pero de pronto algo no lo sientes a gusto. Es como andar en bicicleta o como algo que dices, bueno, me voy a probar esto unos días. Y la verdad es que casi desde un inicio Julia fue. No sé, es de pronto como en la imaginación, ese personaje que uno concibe, le viene bien ese nombre de Julia. Porque pues Enriqueta, tú eres escritora también, tú sabes que nosotros vamos construyendo los personajes y que cada uno tiene nombre, apellido y tiene toda una historia y un carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta, tiene una historia familiar, tiene una historia emocional, tiene todo un contexto. Y uno tiene que conocer muy bien eso de cada personaje y por eso puedes decir le queda o no le queda el nombre, aunque todo eso pues no va a estar presente a la hora que escribes, pero si uno no conoce bien algo de su protagonista o de sus personajes, entonces en la historia se va a notar que hay algo que suena artificial. Otra pregunta. Me gustaría saber de dónde viene tu amor por los archivos. Ok, y la historia de ficción me recuerda mucho a lo de Cristina Rivera Garza en muchas de sus obras. Muchas gracias por este comentario. A mí me gusta muchísimo la obra de Cristina Rivera Garza y bueno, pues como algunos saben, cuando hice mi maestría estudié su novela Nadie me verá llorar y la novela también de Ana Clavel, Los deseos y su sombra. Y Cristina pues es doctora en historia y me fascinó este trabajo que ella hace de recuperar los archivos. Y el archivo de Matilda Burgos, que es que en la vida real era Modesta Burgos, y cómo después de hacer una tesis doctoral lo lleva a la novela. Pero lo que me gusta mucho, como ella o como muchos otros autores, es que quizá el archivo histórico es una fuente para la ficción y viceversa, porque por ejemplo, como ustedes saben, la historia de Julia pues es una historia de silencio y de una persona común y corriente, pero en la historia de Elena, paralelamente, a través de su memoria, yo voy contando la historia de su tita Inés,
que bueno, como ahora ya saben, si ya leyeron, pues la tita Inés es la bisabuela de ambos personajes. Y luego tienen 4 hijos. Y en esos 4 hijos está la abuela de Julia y la abuela están así. Y luego siguen, y en realidad, bueno, si ya leyeron y desentrañaron, pues son primas segundas, Julia y Elena. Nada más que como una desciende del mayor y otro del menor, se desplazan las edades, pero en realidad, si hicieron su árbol genealógico, son primas. Entonces, en la historia de Elena, este personaje que es tan de la tierra, tan de nuestro México, tan del norte, tan del desierto, una vez que ha sido cortada de esta rama, porque ella es el único personaje, la tita Inés, que toma el sartén por el mango, que se compromete con su realidad política y social como mexicana, y que ella y su amado Rodrigo deciden, una vez que Madero es asesinado, unirse a la revolución, y su familia les da la espalda y los corta para siempre. Y pues les confieso que a mí una persona me contó, una persona de la edad de mi mamá, que bueno, era mi mamá, que le asombraba cómo en su edad adulta supo que había tenido una tía y que la habían borrado de la familia. Y estas personas de las que yo les estoy diciendo corresponden con las generaciones de la tita Inés, que es nacida a principios del siglo XX, y esta persona que me lo contó anda en sus 70s. Y yo decía, pero ¿cómo en pleno siglo XX, XXI, la gente puede seguir cortando ramas familiares? Y entonces, de esa rama cortada, que su vida, pues vemos todas las tragedias que van sucediendo. Y ahí pues podemos ver lo que pasa con Villa, y podemos verlo desde los estudiantes del 68 y los migrantes y el secuestro y tantas historias de violencia. Sin embargo, Fer, contestando a tu pregunta, es fascinante que uno se acerca a hacer entrevistas a las personas y cada quien te cuenta las diferentes versiones de un hecho. Y de pronto vas y haces un consenso con archivo, con investigadores, y también el hecho sucedió, pero cada quien da su versión, depende de su punto de vista político, histórico, familiar, de valores, de contexto cultural, lo que le contaron. Y lo interesante es que no existe una verdad única, intachable, y no existe ni aunque la leamos en el periódico, ni aunque, ya saben, los fake news, ahora menos, ahora todos estamos muy conscientes de que la mayor parte de lo que leemos no es real o no es verdadero, y precisamente pues ese es material para la ficción. Entonces me interesa mucho entrelazar la historia con la ficción. Y se fue dando de manera muy interesante. Uno piensa que quizá la fuente real, que es la historia, va a derivar una ficción. Pero una vez que está uno haciendo la ficción, la propia ficción exige un trabajo de investigación que a veces nos vuelve a llevar acá, a la realidad. Y para eso les pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de David Liebman. A David Liebman, pues yo dije, bueno, este personaje le voy a poner este nombre porque yo quiero que tenga una raíz nebulosa judía. Y entonces David es un nombre judío y es un nombre universal. Y entonces se me ocurrió cuando van en esta escena que va Julia llegando a Canterbury y van a conocer a la abuela. Y de pronto yo pensé, ¿y por qué no una abuela mexicana? Que haya estado en algún momento de su vida en este dilema que tiene Julia de si quedarse allá o no. Y entonces, pues me metí a Google y busqué judíos, migrantes, a fines del siglo XIX, principios del XX, en el norte de México. Y entonces me sale la historia de que uno de los primeros, un pionero, fue el señor Marcos Rosek. Y entonces para mí fue una sorpresa porque la novela, todo lo que habla Julia en su infancia de la casona, esa casona pues es la casa de mis abuelitos en Jiménez, Chihuahua, y se encuentra pues en el casco, así en el mero centro. Y en la cuadra de al lado
había una casa con una fachada muy bella. Y desde que yo era niña yo preguntaba quién vivía en esa casa tan bonita. Y me decían, vive fulanito de tal, pero esa es la casa Rusek. Decían, los Rusek ya no están aquí, pero ellos, ahí en esa casa hubo la tienda más grande y más importante del norte de México. Y así como dice en la novela, se vendía desde un alfiler hasta un automóvil. Venían los gobernadores, el presidente de la república, compraban aquí. Porque bueno, ya como se cuenta en la historia, era un pueblo importante y clave para la Revolución Mexicana que se vino abajo. A ver, voy a seguir aquí con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo me llevó a escribirla? Muchos años, más de 20. Claro, no estuve 20 años escribiéndola. 4 años estuve trabajando en el proceso de escribirla, de unir todos aquellos fragmentos, frases, reflexiones que yo había coleccionado o guardado. Coleccionado suena muy importante, no, quizá nada más guardado en cuadernos, en documentos guardados en discos duros, pero quizá algo lo escribí un día que fui al cine y me quedé pensando, habría que escribir de eso, y yo apuntaba. Quizá alguien me contaba algo o alguna persona cercana vivía una situación que me conmovía mucho o que me rebasaba y yo escribía. Pero eran inconexas, era como este trabajo de hacer estas colchas enormes que hacen quilts, estos parchecitos. Sin embargo, en 2013, que ya quería escribir otra cosa, otros temas, dije, bueno, tengo todo este material, ¿qué voy a hacer? Esto es en cuanto a la pregunta de Nadia Jiménez, que nos está enlazando desde Ciudad de México, creo. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver si esto tiene remedio o se va a la basura. Y bueno, pues sí me di a la tarea de revisar como 50 archivos, de tirar cosas, de mandar otras como para una futura novela, o 2 o 3. Y entonces, sí, del 2013 al 2017 la trabajé 4 años. Confieso que hubo meses que no escribí nada, porque lo que quería hacer escrito, o sea, me bloqueaba, y lo que me salían eran los poemas de su libro Mellizo, que pues no hemos hablado de él. Bueno, aquí está lleno de post-its. Este libro, que salió también la misma semana en que se publicó Destierros, se publicó En la orilla de las cosas. Es un libro que editó Vaso Roto, España, y pues fue una coincidencia como de ficción que salieran juntos. Y entonces, en esos 4 años que yo estuve trabajando la novela y que realmente mi reto era qué hacer con toda esta pedacería, qué voy a contar, porque nadie va a aguantar 400 páginas o 500, yo no sabía cuánto iba a durar, yo tenía que hacer una columna vertebral. Yo aprendí cuando escribí para niños que no todo era el lenguaje, que eso era algo que a mí se me daba de manera natural. Cuando escribí los cuentos de Ciudad Mía, hubo quienes dijeron, pues eso no es un cuento, es más como una prosa poética. Y yo no puedo hacer una novela pensando que esto va a ser una prosa poética de 400 páginas. Los niños son los lectores más exigentes. Si empiezan algo y no les gusta, los adolescentes igual, pues le cierran y no tienen ningún compromiso, ahí lo dejan. Entonces, con la literatura infantil juvenil, fue para mí como ejercitar ese otro músculo. Tenía que hablar de algo concreto, tenía que contar una historia. Y para trabajar la novela, pues había que echar todo a la licuadora. Había que recuperar el lenguaje, que para mí siempre ha sido lo fundamental, la musicalidad, el ritmo, las imágenes, pero también había que contar una historia concreta, que nos pique, que nos duela, que olamos, que nos podamos transportar a esos espacios. Entonces, bueno, me metí eso a la licuadora y bueno, pues aquí está. ¿Cómo es que la vida no tiene vuelta atrás a través de Julia y Elena con H? Pregunta Celita Lamilla. Yo creo que la vida no tiene vuelta atrás, pero la vida en Julia y en Elena, bueno, en Elena no tiene al final, lo tuvo a través de la palabra, porque Elena en los últimos
en esas estancias Santa María donde ella está hablando, la vida tiene sentido a partir de hablar, de contar, de la palabra oral, ¿sí? Porque las palabras pues son una manera de resistir al olvido. Entonces de esa manera ella lo dice claramente, que su vida tendría un sentido, y la de su tita Inés y la de su papá Francisco, todas esas generaciones. Y por otro lado, la vida de Julia quizá no tiene una vuelta atrás, pero tiene un camino hacia adelante, porque hacia el final hay algunas cosas que tienen que ver con la no razón. La novela Destierros de alguna manera presenta una crítica a la razón pura, a la razón extrema. Y ese personaje que representa esa razón extrema es precisamente Santiago, que en muchas ocasiones resulta muy odioso. Es un buen hombre, pero él todo lo quiere resolver con esta razón que tiene que ver con la idea que tenemos de modernidad y progreso. Por eso, por ejemplo, cuando ella dice, yo quisiera saber quién me cuidó en el desierto, y que él le dice, pero no tienes nada que agradecerle a esa persona, o sea, esa persona te tuvo secuestrada. Si tú tienes una persona herida, pues tienes que hablar a la policía, tienes que hablar a la ambulancia para que la atiendan. Esas personas con esa lógica son un peligro para la sociedad. Y uno dice, pues sí, ese razonamiento es un razonamiento lógico. Sin embargo, Julia representa lo otro. Bueno, Julia es una entremezcla de cosas, pero en la novela está la historia de la razón y está la historia, por ejemplo, del mito Rarámuri. Está la lógica de la música, que es una lógica invisible, que no se ve, que no se huele, que no se toca, pero que es auténtica. Está también, por ejemplo, si nosotros vemos un documental o una fotografía, creemos que algo sucedió de verdad. Y por otro lado, hay palabras que no quedan registradas en ningún lado, como por ejemplo una canción de cuna. Y si ustedes ven, la clave de la novela está simplemente en una canción de cuna. En una canción de cuna que es originaria del norte de África, que del norte de África, cuando hubo inmigración a Europa, llegó a España, que de España cruzó el mar en la Nueva España, y a través de las nanas se la aprendieron y se transmitió de generación en generación. 500 años después se sigue cantando. Esa es una prueba de ADN. Santiago requiere una prueba de ADN y se hace, y ahí hay una vuelta de tuerca, como ustedes ya vieron. Pero, ¿qué mejor prueba de ADN que la canción de cuna en la historia de Elena y en la historia de Julia? Eso que queda fuera del espacio institucional, está en la misma canción de cuna. Y ahí uno dice, pues ¿por qué? Pues porque son la misma familia. A ver, entonces, bueno, terminando con todo esto de la intuición, el arte redime, la música redime a Julia, y el asumir las consecuencias de las decisiones que ha tomado, no culparse a sí misma y no culpar a otros. Entonces la vida no tiene vuelta atrás, pero la vida sí puede recuperar y cambiar o virar un poco el timón. Me preguntan por ahí, ¿cuándo sé que el libro tiene fin? Que tiene un final. Esa es una pregunta muy buena, porque la verdad es que el trabajo de escritura, yo no sé cómo trabajaban los escritores antes, pero uno está escribiendo y trabajamos mucho con el cut-paste, con esto se va para acá, esto se va para acá, le pones un contador, no, esta palabra ya la usé 60 veces, o sea, va a dejar de tener efecto, tengo que reducirla a 25, y entonces te pones a cortar hasta que te lleguen 25. Luego, a ver, esto aquí se sugiere, pero si lo vuelvo a sugerir, no, lo corto. Esto se anuncia, pero no se sugirió, no se entendió. Entonces, es un ir y venir, y como ven, esta es una novela que tiene 138 fragmentos. De hecho, te confieso, Maye, que la novela no terminaba ahí, terminaba como 2 cuartillas después. Sin embargo, una vez que uno escribe y luego la lees y la lees,
y la ves, y en cada una de esas pues es como el jardinero que se aleja del arbusto al que le está dando forma y tijeretea aquí, tijeretea acá, y de pronto aquí pues hay un agujero, hay que rellenarlo y tal. Y entonces hay un momento en que uno dice, bueno, no lo voy a seguir puliendo para siempre porque no va a publicar nunca. Entonces tienes que ir como quien va a un cirujano y decir, pues este es el doctor al que yo le tengo más confianza, ya, opérame. Para mí es mi cuerpito y híjole, qué mortificación si me muero en la plancha. Pero para el cirujano, este cirujano es experto y hace esas operaciones 5 veces al día. Lo mismo sucede con tu texto, que es como tu hijito, lo llevas y entonces es muy interesante lo que un buen editor o un buen lector puede recomendarte. Y entonces a mí me recomendaron que la novela había terminado 2 páginas antes o 1 página antes de lo que yo la había terminado. Y una vez que me sugirieran que terminara con "y abres la puerta", me gustó. La novela cobró otro sentido y algo que vino a ser como una especie de coincidencia es que el epígrafe desde hace muchos años era ese epígrafe de Marguerite Duras, 2 oraciones tomadas de su novela El amante, que yo había recuperado y yo las había puesto. Sin embargo, cuando ya estábamos en la revisión final, que te mandan tu PDF y te dicen ¿te parece bien? Porque ya lo vamos a mandar a imprenta, pues te pones a ver que, por ejemplo, las citas que hice, pues que estuvieran bien, que fueran fieles a las versiones originales. Me doy cuenta que no era un solo párrafo, que eran 2 oraciones. Y no solo eso, me doy cuenta que la que era la segunda en realidad era la primera. Yo tenía todo eso como un párrafo. Y entonces, bueno, pues ya invertí el orden, dejé un espacio y puse la oración. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que el final de ese epígrafe, que es el marco, es el inicio de la novela, habla de esta persona que no ha hecho nada más que esperar delante de la puerta cerrada. Y entonces dije yo, wow, pues esto ahora tiene otro sentido cuando la novela se termina en esta frase que dice "y abres la puerta". Y es esta Julia, ¿no? Sigo aquí con las preguntas. Ay, lo de Pancho Villa, sí. Esto, la verdad es que es interesante que la verdad cuando yo escribí esta novela, pues yo estaba en el 2013, en el 2014, claro que había una violencia en la ciudad, pero, por ejemplo, ahora que ya he estado respondiendo a entrevistas y me preguntan de los migrantes, y me preguntan de los feminicidios, y me preguntan de tantas cosas, y yo digo, yo no estaba previniendo esto que iba a venir, y sin embargo en nuestra historia, o sea, esos feminicidios están en esa escena terrible del inicio de la novela con las soldaderas de Pancho Villa, escena que yo recuperé de un libro de Elena Poniatowska, ilustrado con fotografías, que se llama Las soldaderas, publicado por ERA. Entonces, bueno, sí, esto que me comentan aquí. De las historias de amor. Me dice aquí María Magdalena Hernández. Me dio la impresión de que cada uno de los amores de Julia complementaba una parte de ella que necesita. ¿Es así o existe uno preferido? Hay uno de ellos que es su verdadero amor. No, esto lo que me encanta es escuchar luego a las lectoras. Porque, por ejemplo, hay gente que se quedó enamorada de Pedro. Hay gente que tiene 80 años y me escribe y me dice, y es que todas tenemos un Pedro. Y entonces que me dicen, no, o sea, tienes que escribir otra novela, pero ahora que se quede con Pedro, ¿no? Hay otras que me dicen, no, o sea, David Liebman, ¿por qué no lo trajiste a la presentación del libro? Y entonces, bueno, porque representa además el arte, igual que ella, que pues esa era su vocación. Cada uno representa algo. Santiago representa algo también, representa esa otra, cuando habla de la mano derecha y la mano izquierda, esa seguridad.
ese entramado social y cultural al que ella pertenece, como muchas personas de mi generación y de generaciones anteriores, que fuimos construidos y que fuimos armados, domesticados para cumplir con ciertas expectativas familiares, sociales, es histórica. Los varones, las mujeres, ambos. Y por eso Julia de pronto, como quien se le van pegando los pies en un pantano o como quien se va atrapando en una finísima tela de araña, de pronto se empieza a sentir cómoda otra vez en el pueblo una vez que tiene el accidente de su mano, un accidente que también sospechamos que a veces no siempre los accidentes son accidentes, sino que son cosas que nosotros de alguna manera inconscientemente nos auto boicoteamos. Y entonces ahí la pregunta, no sé, Magda, yo te diría, ¿cuál es el verdadero? Yo lo que sí quise hacer es que cada uno de ellos representara algo distinto. El tema del primer amor es un tema universal. Tantas personas que viven y ese Pedro que se vuelve inolvidable o se vuelve entrañable, pues porque es la primera vez en la vida de un ser humano que uno se enamora de esa manera y se queda como, esto como un aprendizaje, como una imagen. Y de hecho yo estuve tentada a que la novela terminara y que quien la salvara fuera Pedro. Eso era lo que yo pensaba que iba a terminar la novela mientras yo escribía. Y así fue. Conforme avanzó la escritura dije, no, pero ¿cómo? O sea, no, la vida no es Hollywood. El final feliz. Incluso he percibido que muchas amigas o personas conocidas o quienes han vivido divorcios muchas veces vuelven con ese primer amor, vuelven a tener noviazgos o relaciones y muchas veces tampoco funciona. O sea que tiene mucho que ver con la construcción de un ideal. Y luego, bueno, pues vamos viendo al Alejandro, que pues es clave, es quizá el personaje más ausente en el corazón de Julia, pero cómo se va convirtiendo clave hacia el final. ¿Por qué? Porque Alejandro, a oposición de Santiago, representa otra vez la intuición, que es lo que opone a la razón. Alejandro desde un principio dice, no puede estar muerta. Yo sueño que ella vive, no puede estar muerta, la voy a ir a buscar. Y le hace caso a esa intuición y finalmente acierta. Y luego, bueno, pues vamos viendo todos los otros. El otro pues es el complemento ideal por ser artista y porque está en la ciudad del amor y todo esto que es David Liebman. Finalmente está Santiago. A ver aquí, ¿qué más? Entonces, bueno, pues yo más bien te devolvería la pregunta a ti. Bueno, y te la devolvería, y también hay gente que dice que Julia, después de perder a Mariana, nunca volvió a amar, que se quedó en un desierto como el desierto donde está tendida, en un desierto emocional, que a partir de que ella se culpa de la muerte de esa hermana cuando es tan chiquita, y aunque su abuelita le dice, mira, se murió de meningitis, no es tu culpa, ella carga con esa responsabilidad de no volver a mortificar a sus papás por nada, porque además nació un hermano enfermo. Y entonces todo eso, hay quien dice que en realidad ya Julia nunca se permite amar, ni con Pedro, ni con David, ni con Alejandro, ni con Santiago, que ella se boicotea y se cierra, que aquel paraíso perdido, aquel mundo ideal, en realidad lo vivió cuando estaba con su gemela Mariana en la infancia. Hilda Villafuerte, ha sido circunstancial que tus libros se relacionen a través de sus personajes o es intencional y así lo vas a seguir haciendo en tus siguientes libros. Hilda, ha sido totalmente circunstancial, la verdad jamás lo planeé. Claro, cuando pensé acá que quería poner Florencio, pues sí, ya sabía que había escrito un Florencio, no podía ignorarlo, pero me fue llegando. No, jamás busqué de manera consciente hilvanarlos. Y creo que no va a ser así en mi siguiente novela. Estoy trabajando sobre un personaje histórico. Muchos de ustedes ya saben de quién estoy trabajando. Y
Pienso yo que pues es una historia, recuperar un personaje que sí vivió y estoy reconstruyendo pues una época y una historia pues también de un robo, de unos manuscritos que pertenecen a la realidad. Ahí voy entreverando realidad y ficción. Sin embargo, aunque yo digo que es totalmente distinto y que esto ocurrió en el siglo XVI, mi siguiente novela trata de un destierro, en muchos sentidos, de destierros internos y externos. Ahora es un personaje masculino, el protagonista, y bueno, en otro contexto, pero creo que no, que va a ser mucho más difícil hacer estos enlaces de personajes. Para nada, no habrá más. Me dice, a ver, Fernanda Martínez, ¿cómo le afectó mucho a Julia la muerte de su gemela? Siempre trajo esa culpabilidad y su Julia mala. Es una realidad que en la infancia puedes traer cosas que te afectan. A ver, no me vaya yo a pasar del tiempo y ya estamos llegando. Muy padre, Fer, que tocas el tema de la Julia mala. La Julia mala pues es un personaje muy creepy que siempre sale en estas conversaciones. Yo en el momento quizás cercano a que inventé a la Julia mala, estaba leyendo una novela de Guadalupe Nettel que se titula El huésped. Y entonces de eso trata, ¿no? De algo que habita esta protagonista y que de pronto se manifiesta y luego desaparece y ya le hace como cosas malas a la persona que está contando. Y de pronto se me ocurrió, mientras yo tecleaba estas partes en donde esta niña está tratando de sobrevivir a ese dolor, a ese luto y sobre todo al estrés que le produce el sentimiento de culpa de que ella pronunció esas palabras que todos pronunciamos cuando nos enojamos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, pero lo que más le impacta es esa fuerza que tienen las palabras y que cómo logran transformar una realidad. Cuando le dice, ojalá te mueras, no quiero ser tu hermana, y pues que sí se muere, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hermanitos nos decimos cosas, pero no ocurren? Entonces, pues sí, creo que esto que tú dices, esta culpa, es quizá el tema medular de la novela, es algo que va de principio a fin y que va transformando y que es el eje o la bisagra sobre la que Julia construye toda una vida o no la construye. Las decisiones que toma o que deja de tomar o que no se da permiso y libertad de hacer lo que quiere en muchas ocasiones tienen que ver con esa culpa que ella carga. Yo incluso llegué a pensar si no le estaba dando una importancia descomunal a esta culpa y la di a leer a una amiga mía que es psicóloga y me dijo, no, así es, así somos. Estas pequeñas culpas que traemos de la infancia modulan nuestras vidas. Entonces, bueno, aquí creo que contesté este mensaje. Ay, qué risa cuando me dicen, ya van varios que me dicen que ahora quieren ir a Ciudad Jiménez a conocerla, de cuánta historia. Saludos de Estado de México, muchas gracias. Uy, de acá de Lino, gracias también, desde Texas. Me halaga mucho que aquí dice Fer que le gusta la novela, que es una novela fácil de leer. La verdad que fue una novela que me tomó mucho tiempo escribir y que yo sí tenía la verdad como la inquietud. Uno escribe lo que sientes que es auténtico y que así tiene que quedar porque es algo separado de ti, es como otra persona. Tienes que respetar la forma que exige y su identidad y lo que quiere ser, una escultura, una pintura. No, si tú la haces a como tú quieres que sea, se va a notar esa mano. Va cobrando una vida propia y tienes que ir respetando ese ritmo, esa vida. Y la verdad es que a mí sí me quedaba la inquietud si no iba a ser algo como muy complicado de leer, porque tiene 138 fragmentos y hay que armar un rompecabezas. Y por eso siempre les digo, hagan el árbol genealógico y ahí está, con eso será mucho más fácil la lectura. También sincronicen el QR y escuchen la música y eso les ayudará también ay, aquí estoy.
les ayudará también a entrar en los ambientes en los que yo me conectaba para poder escribir la novela. Soy de la idea, y es algo que se nos está terminando el tiempo, muy presente en Destierros, esta idea de la novela abierta. Estas ideas que tienen décadas ya en el arte, que es desde Humberto Eco y antes, ¿no? Estos diálogos, en donde para mí la obra artística es el espacio de trabajo del autor, en donde vemos los recortes de periódico, la muestra del ADN, las fotografías, vemos diferentes versiones de un hecho. Entonces, bueno, toda esta idea, y también en este caso la música que yo escuchaba para escribir. Pues tantos comentarios. ¿Cómo me fue con el editor? ¡Ay, estoy encantada! Tengo a Fernanda Álvarez Pérez. Ella es la editora de Penguin Random House, de la editorial Lumen, y ahorita también de Alfaguara. Y yo encantada. Así como les dije, como cuando llegas al cirujano y dices, bueno, ya fui a ver, este es el doctor que a mí me inspira más confianza. Me pregunta si toqué muchas puertas. Pues la novela fue afortunada porque esa fue la puerta que se tocó y esa fue la puerta que se abrió, y se abrió rápido. En lo que me tardé mucho fue en escribirla. Pero una vez que se tocó la puerta con Fer, en menos de un mes había llegado ya una propuesta de contrato para la venta de los derechos o para ceder estos derechos. Entonces no, fue rápido, y a partir de ahí pues hay que ponerlo como en una fila de producción. Esta editorial produce muchísimos, cientos y cientos de libros al año, entonces yo supe que a partir de ahí tenía que esperar como unos 2 o 3 meses para que entrara en producción, y ya de ahí se manda imprenta, y bueno, es un proceso que son procesos largos, ¿no? Que en enero había que leerla, que en marzo había que tenerla lista y que en verano estaría en las librerías. Sí, aquí me están diciendo que pensaron que Pedro le había salvado. Pues sí, realmente muchas veces llego y que se quedaría con Alejandro, claro, otras pensar en eso, sí, cada quien entrelazamos nuestra historia y nuestras emociones en lo que queremos, y pues sí, la única clave para saber quién fue el que la salvó, que sí es Alejandro, porque siempre me preguntan, ¿y quién la salvó? Es que habla como chileno, que le dice, te voy a llevar con tu familia, con tu esposo y con tus hijos, ¿entendés? Y entonces sabemos que es él. Y otra cosa, que cuando la lleva de regreso rumbo al hospital va escuchando el Requiem de Mozart, y él le había dicho, desde que te dejé de ver, yo sigo asistiendo a los Requiems de Mozart en donde quiera que ando, con la esperanza de algún día volverte a encontrar. Y entonces de regreso él la lleva con el Requiem de Mozart. Ay, que estoy muy contenta cuando me ponen esto de haberse identificado, o que sintieron que la novela de alguna manera, o Julia o Elena o cualquier otro personaje les da voz a sus silencios. Bueno, pues me voy a despedir. Yo podría seguir platicando, y cuando nos reunimos nunca son menos de 2 horas, pero yo sé que ahora los formatos digitales pues es mucho más incómodo estar enfrente de una pantalla. Les agradezco mucho a todas las personas que se enlazaron, y sobre todo a las personas que se han dado y que han invertido su tiempo en leer la novela. Y quiero pues nada más invitarlos. Por último, quiero comentar, en estos últimos días han fallecido algunos autores muy importantes para nuestra literatura. Luis Sepúlveda, de 70 años, que falleció hace un par de días en España, 48 días después de estar con COVID. Falleció también Rubén Fonseca, de 95 años, y acaba de fallecer hoy nuestra autora mexicana importantísima, la última de esta generación, Amparo Dávila, de 92 años. Y no quiero también dejar de recordar que ayer fueron 325 años de que falleció Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces uno quisiera tener estas vidas como la de Rubén Fonseca o Amparo Dávila y vivir más de 90 años. Pero tenemos un caso como Luis Sepúlveda, gran escritor, y que falleció hace un par de días por el COVID, y yo no recordaba, pero ayer en un comentario con la doctora Sara Pot, Sor Juana Inés de la Cruz falleció precisamente en una contingencia como la que estamos viviendo. Llegó uno de estos virus al convento de las Jerónimas, que está en Ciudad de México,
y ella fue la sexta o la séptima monja enferma. Su último texto escrito es del 1 de abril, en donde ella da fe de que murió esta compañera de ella. Después ya no hay escritos de ella y 15 días después fallece. Entonces lo que yo quiero decirles es que en esta cuarentena y en este quedarnos en casa, busquen el espacio mental y en su corazón de realmente quedarse en casa, en esa casa que son ustedes mismos, porque una pandemia como la de hoy en día no hace más que poner en evidencia nuestra vulnerabilidad económica y de salud. Pero es que la vida es corta y entonces cada día quedémonos en casa, pero no casa de que nos quedemos aquí. Muchos tienen que salir a trabajar, los que puedan quédense en casa. Los que tienen que salir a hacer su trabajo, las enfermeras, los doctores, tantas personas en fábricas, cuidémonos muchísimo. Pero cada día, desde el trabajo de quienes estamos trabajando desde casa o los que tengan que tomar un medio de transporte, siempre dense un momentito para esa reflexión y para hacer algo que gocen, porque la vida es muy corta. No sabemos si vamos a estar como Sor Juana. Sor Juana murió de mi edad y a los 15 días, ¿no? Gocen, disfruten, dense estos momentos de lectura, de escuchar música. Eso es lo que a mí me gusta, pero a los que les gusta hacer ejercicio o los que les gusta pintar o bailar o correr o lo que les fascine, aliméntense a sí mismos y dense permiso de entrar dentro, de mirarse y de estar en paz, en armonía y de gozar. Bueno, muchas gracias y pues con esto terminamos. Si saben de alguien que quiere leer, el 7 de mayo vamos a tener otra reunión que está organizando Penguin Random House. Y si alguien no ha terminado y lo va a terminar y gusta unirse, podemos seguir dialogando ese día sobre destierros. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron entrando. Hasta luego.